Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial de tu canal Ingeduc. El día de hoy vamos a hacer un trabajo del diseño estructural. Vamos a aprender a poder mandar un plano desde AutoCAD al programa de diseño estructural Robot Structural. Acompáñame. Lo primero que hacemos es abrir nuestro archivo de AutoCAD. Vemos un plano constructivo y arquitectónico de una construcción de dos niveles. Para este ejemplo vamos a suponer que todo lo que está en la primera planta también va a estar específicamente en la segunda planta. Dicho eso, vamos a agregar entonces columnas en toda la superficie de la construcción para poder definir la cantidad de losas que tenemos en nuestro proyecto. Como podamos ver, para este proyecto tenemos columnas en color naranja que tienen una dimensión de 0.15 por 0.30. Tenemos columnas en color morado con una dimensión de 0.15 por 0.35 y tenemos columnas más básicas de 0.15 por 0.15. En el programa los va a ayudar para poder verificar con el método ACI si cumple o no con la normativa de diseño. Entonces, una vez que hemos agregado, fíjense bien, todas las columnas, hemos detectado que nuestro mayor tramo es el que está en el tramo 7 y el tramo 4, con una longitud máxima de 6 metros. Según la norma, 6 metros es la longitud máxima que puede haber entre columna y columna de concreto como tal. Esto es especificado para vigas de concreto armado en este sentido. Si montamos otro sistema estructural, la norma exige mayor claridad o mayor claros en este punto. Pero si van a ser vigas de concreto armado, la normativa me permite hasta 6 metros de claro como tal. Entonces hemos detectado que esa es la losa más grande como tal, por eso la hemos puesto en un recuadro para que la podamos detectar como tal en ese sentido. Como podrán ver, también tenemos columnas más pequeñas en ese preámbulo, porque hay parte de la losa, como podemos ver, hay unas gradas que va a ser un claro abierto. Entonces, esas columnas me van a delimitar ese claro abierto como tal. Dicho eso, también es necesario que en unas gradas hay un módulo estructural, fíjense bien, aparte o un núcleo que le llamamos estructuralmente, que sea la zona más segura dentro del proyecto. Eso es para que cuando haya eventos sísmicos o eventos meteorológicos, sea la vía de acceso más rápida y más segura para poder salir. Por eso todos los proyectos, el módulo de gradas se construye aparte del módulo de la construcción normal para que se rija diferente al módulo de la construcción. Dicho eso, podemos establecer también, fíjense bien, que este sería una zona para nuestra primer losa. Entre el comedor y la cocina estaría nuestra segunda losa. Nuestra tercer losa agarraría el módulo de gradas, el baño y parte de la habitación 2. La siguiente losa, fíjense bien, nos agarra parte del pasillo que va hacia el área de lavandería y la habitación 2. La siguiente losa nos agarra, fíjense bien, está constituido por 5 columnas, pero nos agarra, fíjense bien, la habitación principal, el walk-in closet y el baño de la habitación. Entendemos que el área de lavandería va vacía, entonces no consideramos ninguna estructura de losa en ese sentido, solo el saliente de un techo por si para cuidar los accesorios que tengamos en el proyecto como tal. Dicho eso, fíjense bien, estamos listos entonces para poder exportar nuestro plano al programa Robot Structural. Entonces, para poderlo exportar, fíjense bien, seleccionamos todo el plano que hemos analizado, le damos mover, fíjense bien, y lo vamos a mover a este espacio donde dice X y Y. En AutoCAD, el X y Y
nos muestra, fíjense bien, en X y Y nos muestra el cero, la coordenada cero como tal. Para, para poderla identificar fácilmente, fíjense bien, le damos línea 0,0 y hacemos una línea normal, fíjense bien, que empiece desde el 0, 0. Eso para poder guiarnos y saber dónde está nuestro plano. Luego seleccionamos todo nuestro plano, repito, le damos mover y buscamos, fíjense bien, nuestros ejes iniciales o nuestros ejes de referencia. En este caso, nuestro eje de referencia va a ser el eje A con el eje 1. Ese va a ser nuestro eje de referencia. Para detectar que lo hemos tocado, pulsamos el botón del encuadre para que nos seleccione en forma de cuadro y lo guiamos, fíjense bien, hasta el punto 00. Lo acercamos un poco para que esté más claro el punto. La función encuadre nos ayuda a poderlo guiar, fíjense bien, y colocarlo en el 00. Entonces ya colocamos nuestro plano en el 00, entonces estamos listos para hacer la exportación a Robot Structural. Entramos a Robot Structural, fíjense bien, cualquier versión que estemos utilizando. En este caso es la versión 2023. Damos aquí a inicio, nuevo proyecto. Y en este caso lo vamos a enfocar en un nuevo edificio. Aunque la construcción sea pequeña, se toma en el programa como edificio. Le damos clic izquierdo y se nos apertura entonces la pantalla por un nuevo edificio. Entonces, qué es lo característico de un nuevo edificio? Que tenemos la sección activada de plantas. Vamos a activar entonces las plantas que sean necesarias para este modelo. Damos clic izquierdo al apartado donde dice planta, plantas de la estructura en color amarillo y se nos abre esta interfaz. Eliminamos la planta que viene por default, la seleccionamos con clic derecho, eliminar y agregamos, fíjense bien, o damos clic en la parte donde dice definición manual. Se nos activa esta pestaña y vamos a iniciar desde los puntos como queremos. Antes de ver la planta, vamos a ver el detalle constructivo lateral de cómo debe ser la planta en este sentido para que lo podamos ver. Tenemos el detalle, fíjense bien, de la cimentación. Ya en un proyecto real, la cimentación, fíjense bien, la profundidad de la cimentación va a depender del tipo de suelo. En este caso se verifica mediante una calicata. Una calicata es un proceso en la cual se excava una sección del terreno de 1 por 1 metro de profundidad y se le hacen pruebas de suelo a esa profundidad. Si no, el proyecto no lo requiere o no cuenta con los fondos para poderlo hacer, entonces se hace la prueba empírica con una barra. Si la barra se hunde, significa que todavía ocupa, no hemos llegado al firme de la figura, entonces ocupa excavarse más para llegar al firme de la estructura como tal. Si la barra al dejarla caer no se hunde, o sea que se cae sobre el costado, entonces significa que hemos encontrado el firme en la estructura. Entonces para este proyecto vamos a considerar 1 metro de firme. Como lo pueden ver es -1 porque va a estar por debajo del nivel del suelo. La planta va a estar a 0,30, el segundo nivel a 3,5 y vamos a considerar una azotea, o sea, una terraza en la parte superior para que el cliente o el dueño del proyecto pueda seguir construyendo arriba de él. Siempre es bueno y aconsejable dejar previsto o darle previsto al dueño por escrito qué tipo de construcción puede hacer encima de él y cuántas losas o cuántos niveles, según la estructura, puede hacer encima de lo que ya tiene. Porque eso es importante hacerlo ver a la hora que estén construyendo. Que es cierto que se deja losa, pero hay que dejar un preámbulo de qué se va a construir después de esa losa. Dicho eso, entonces vamos a analizar el detalle de las columnas.
no podemos pasar de menos cómo se calcula o se hace una estimación del detalle de las columnas. Hemos establecido que en la losa hay un claro de 6 metros. Ponemos dos apoyos articulados porque vemos que es una losa continua. No es una losa simplemente apoyada, sino que es una losa continua que va a continuar a los siguientes tramos. Por eso que en ambos extremos, en este detalle constructivo, vemos dos apoyos articulados. Entonces tenemos un claro de 6 metros en esos dos apoyos y la fórmula del método ACI nos dice que la longitud del claro se divide entre 12 para encontrar cuál debe ser el peralte o el alto de que tiene que tener la viga de concreto. Hacemos el cálculo, 6 entre 12 y nos da directamente que es 0.5. Entonces inicialmente, fíjense bien, vamos a definir nuestra viga de 0.5. De la misma manera podemos encontrar nuestra base, ya considerando nuestra altura de la viga, consideramos nuestra base de la viga, que sería entre 1.5, nos da un total de 0.33. Por cuestiones constructivas, fíjense bien, se nos aconseja dejar cada punto 5, cada 0.505 detalles constructivos. O sea que si nos da 33 centímetros, la dejamos de 35. Ya estamos definiendo un factor de seguridad por si algo falla en el cálculo. Entonces nuestra viga en este sentido va a ser entonces de 0.35 por 0.50. Va a ser la viga que vamos a incluir en nuestra figura. Dicho eso, entonces pasamos de lleno ya al robo de estructuras para poder continuar con la demás parte del diseño. Continuamos entonces con el robo de estructura. Nos habíamos quedado en definir las plantas como tal. Entonces, para poder definir esas plantas, tenemos que definir, ya hemos definido los niveles que tenemos. Vamos a iniciar con el nivel 1, que es la primer planta que tenemos, le vamos a agregar. Luego hacemos el cálculo de cuánto ocupamos para llegar a la segunda planta. Si prestamos atención al esquema que hicimos, teníamos 0.30 el nivel de planta baja y 3.50 el nivel de planta alta. Hacemos la diferencia, 3.5 menos 0.30 nos da un valor de 3.20. Entonces 3.20 es el valor de mi siguiente planta. Damos en la altura, le damos 3.20, le damos agregar. Luego checamos cuál es el nivel de la azotea y el nivel que tenemos en la segunda planta. Tenemos un nivel de azotea de 7.5 menos 3.5 sería entonces 4 metros. Entonces aquí en altura quitamos el 3.20 y le damos 4 metros. Le damos a agregar y ya se nos han insertado entonces las tres plantas como tal. Para hacerlo un poco más realista, fíjense bien, vamos a establecer un nivel de base del edificio, o sea que el edificio nos quede a una base estándar como tal. Entonces para eso, fíjense bien, vamos a restarle la profundidad de la cimentación. Vamos a darle aquí -1, que es la profundidad que va a tener del suelo. Aquí en robo de estructura, fíjense bien, no es tan importante mantener el mismo nivel de piso terminado que en el proyecto como tal. A veces uno por requerimiento lo define como tal, pero no es tan necesario manejar el mismo valor del nivel. Si ustedes recuerdan, el plano sería 0.30, aquí lo podemos dejar en 0 y no pasa nada. Lo que sí es necesario es mantener la altura que va a tener cada nivel. Eso sí se tiene que respetar. Por ejemplo, en el plano constructivo teníamos 0.30 y 3.50, una altura total de 3.20 y eso se está respetando aquí, de 0 a 3.20 como tal. Entonces, para darle continuidad, le damos aquí aplicar, fíjense bien, y se nos va a generar las plantas como tal. Si ponemos el cursor del mouse acá abajo, fíjense bien, vamos a pasar a la planta 1, a la planta 2.
y a la planta 3. Para cambiarle el nombre, entramos aquí a las plantas, donde dice planta 1. Cambiamos aquí en esta tablita su valor y le ponemos planta baja. Le damos Enter, lo pasamos a la otra, cambiamos su valor, planta alta o segunda planta le podemos poner. Y en la tercera detalle le ponemos entonces azotea. Le damos Enter y ya tenemos entonces las tres plantas definidas para nuestro proyecto. Azotea, planta baja y planta alta. Como lo decíamos cuando miramos el proyecto de AutoCAD, fíjense bien, vamos a iniciar desde planta baja. Como pueden ver, queda una parte que se llama base. Esa base es para poder añadir la cimentación, que en otro video lo verán como tal. Pero aquí solo vamos a ver, vamos a trabajar con la planta baja. Fíjense bien, lo que vamos a hacer entonces es irnos a archivo, importar, y lo que vamos a importar aquí es un mapa o una planta en archivo AutoCAD o Civil 3D. Si hemos fabricado algo en Revit o en otra plataforma de la familia Autodesk, tenemos que pasarlo primeramente a Civil 3D o a AutoCAD para poderlo insertar a robot. Entonces, una vez que hemos definido, fíjense bien ese detalle, en- le damos clic, nos pide que ingresemos, fíjense bien, el documento o la planta constructiva. En mi caso lo tenemos aquí en el material de la clase, plano constructivo. Le damos abrir. Se nos abre esta interfaz donde nos define o nos pide la referencia. Por eso era la importancia de pasar el plano de AutoCAD a la escala o a la coordenada 00. Le damos aplicar, a- automático. Solo me pasa una y si le doy sin límite, se aplica a todas. Planta alta, planta azotea. Entonces, repito, automático se coloca solo a una planta y sin límites se coloca a todas las demás plantas. Este aquí está un reto, fíjense bien, para la ingeniería y para la arquitectura, en poder diseñar diferentes cosas. Todavía estamos en Diremos para poder diseñar elementos en otra figura, porque lo más básico es que todos los niveles tengan la misma superficie. Pero ya esperemos que las siguientes generaciones tengan esa ambición de poder generar diferentes cosas en cada planta, diferentes formas, diferentes elementos, no que todas las plantas tengan lo mismo. En este caso, como si las dos plantas, las tres plantas van a tener los mismos detalles, lo hacemos sin límite. Pero en el caso de que quieran mejorar la arquitectura y la ingeniería, pueden empezar a diseñar cosas de diferentes formas, que cada piso tenga diferentes figuras o formas geométricas como tal. Entonces, en ese caso lo harían entonces de forma automática, de tal manera que cada losa tenga diferente elemento. Entonces, una vez que ya lo tengamos sin límite, le damos a aplicar y OK. Como vemos, se aplicó entonces a cada uno de las losas que tenemos definido. Siempre nos quedamos en la losa de planta baja, fíjense bien. Este que ven en color gris es la referencia, que es la coordenada 00. Recordemos que este plano es como un borrador que solo nos sirve para poder establecer todas las figuras dentro de él. Pero antes de poderlas establecer, fíjense bien, como ustedes se pueden fijar, no se copian los ejes que traía el plano de AutoCAD. Por eso que entramos a esta parte a este icono, fíjense bien, de ejes de construcción y podemos seleccionar, fíjense bien, los ejes que tenemos en X y en Y. En Z no, porque son los mismos que pusimos de las plantas, solo en X y en Y. Entonces para X, fíjense bien, estamos en el eje X, damos clic en el primer eje o en la primera pared que habíamos establecido.
Fíjense bien, aquí es importante, no es necesario poner todos los ejes del plano, sino que exactamente los ejes donde van columnas. Esos sí son necesarios poderlos tener claros en el programa. Los ejes donde van columnas. Entonces selecciono este eje de acá, miren, ya lo agregué como tal. Seleccionamos este otro eje. Si ustedes se fijan, no hay nada, no hay columnas en este sitio, pero adelante sí, porque es el eje de pared de adentro de la casa. O sea, aunque al inicio no tengamos, sea un espacio vacío, fíjense bien, tenemos que considerar entonces, porque está siempre dentro de la casa, entonces sería nuestro tercer eje. Por aquí, fíjense bien, si ustedes se fijan, si fijaron bien en el elemento, tenemos dos paredes en el pasillo, entonces es necesario colocar ese eje al inicio de ese pasillo. Entonces lo acercamos, fíjense bien, y definimos con ayuda del cursor, fíjense bien, a ver si este es el plano que tenemos definido. Como pueden ver, ahí está en el eje, entonces seleccionamos el eje como tal, ya se lo seleccionó y ya previamente habíamos seleccionado el eje de acá. Entonces en total tendríamos que tener, fíjense bien, un eje, dos ejes, tres ejes, cuatro ejes. Cuatro ejes de forma horizontal, ahora los pasamos al eje Y. Siempre iniciamos de cero, miren, el cero, que sería nuestro primer eje. Luego nos fijamos dónde va nuestra primera línea de columnas. Recordemos que también las líneas de columnas no necesariamente tienen que ir donde vaya pared. Uno las generalmente las pone ahí para poderlas esconder y que no estorben la visión del espacio de la casa. Pero a veces toca ponerla en el claro del espacio o a veces no en un eje correspondiente de las paredes. Colocamos acá. Si ustedes se fijan, aquí en las gradas había otros ejes. Entonces nos fijamos acá en los ejes de la grada. Seleccionamos otro eje en este espacio, que quedaba un eje por este espacio de acá. Repito, son los ejes donde uno consideró inicialmente que iba a ir las columnas. Consideramos otro eje acá afuera como tal. En esta etapa podemos darle un vistazo al plano de AutoCAD, si lo tenemos impreso mucho mejor, para ver en qué partes tenemos eje. Por aquí teníamos un eje también, entonces lo seleccionamos. Entonces en total tendríamos uno, 2, 3, porque la grada iba uno, 4, 5, 6. 6 ejes, fíjense bien, de forma en la posición de Y y 5 en la posición de X. Una vez que hemos hecho eso, le damos a aplicar, fíjense bien, y cerrar. Ya se nos marcan los ejes que hemos establecido como tal. Los 5 ejes en el eje X, fíjense bien, y los 6 ejes en el eje Y. Considerando, fíjense bien, que estemos dentro de la figura. Una vez que hemos configurado los ejes, fíjense bien, es importante revisar que se nos haya hecho a todas las plantas. Miren, por eso es importante darle sin límites a la figura para que este mismo proceso de las líneas de construcción se me vayan a todas las plantas. Una vez que hemos seleccionado eso, fíjense bien, estamos listos para trazar entonces los puntos donde van a ir vigas y columnas. Pero antes de eso, vamos a ver entonces el material. En clases previas hemos visto el material, hemos definido una sección de acero, hemos definido una sección de hormigón. En este caso, fíjense bien, ya he trabajado con vigas de 30 por 15, columnas de 45 por 45, vigas de 35 por 50, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, y columnas de 35 por 15. Solo selecciono la que voy a utilizar y le doy a aplicar.
Si no tenemos seleccionada, fíjense bien nuestra sección previamente, entonces aquí en la figurita de la I le damos sección, fíjense bien, y aquí podemos crear la sección que nosotros queremos. En este caso ya tengo varias, fíjense bien, las que les mencioné y algunas otras. Para una sección nueva le doy en este apartado y nos pregunta si va a ser de hormigón o de acero, en este caso lo tengo por hormigón, y si es columna o viga. Recordemos que nosotros tenemos que definir una columna loca. Entonces, aquí hay varias sugerencias para columnas locas, miren. Si es una columna rectangular, aquí le dan las dimensiones. Recuerden que está en centímetros. Aquí lo que hay que tener en cuenta, fíjense bien que la base de la columna no puede ser menor que la base de la viga. Repito, la base de la columna no puede ser menor que la base de la viga. Eso es importante establecerlo. Si le quiero poner mi nombre, aquí le pongo el nombre, ¿eh? Por ejemplo, voy a hacer una columna que sea 0,30, voy a hacer una que sea 0,15 por 0,15 y le quiero que se llame mi nombre, le pongo mi nombre Castillo, ¿eh? Y le pongo la figura que yo quiera, ¿eh? Si ya quiero una figura, ya tengo que definirle todas las dimensiones. En este caso, el ejemplo lo voy a hacer para una columna normal, entonces le damos a agregar. Ya sé que es columna, miren, porque le doy aquí, le voy a agregar. Entonces dice que ya existe ese perfil. Entonces le doy que sí. Si ustedes se fijan, aquí no me define nada de acero. Ya el programa como tal ya define la cantidad de acero. Y es más, el programa lo que me va a decir cuánto acero va a llevar al final de los resultados esa sección. Aquí no tenemos que diseñar ninguna figura de acero, solo el concreto como tal. Ya el programa ya estableció cuánto de acero ocupa esa figura para estar bien diseñada. Entonces le damos aquí cerrar, fíjense bien. Como podrán ver aquí, ya me aparece entonces el castillo. Me parece con nombre castillo porque yo así le puse. Pero para llevar un mejor orden, mejor solo le ponen las dimensiones y la C si es columna y la V si es viga. Y así, en ese sentido, pueden crear varias secciones, la que usted se le antoje como tal. Tenemos también la sección de losas, fíjense bien, losas de planta. Aquí vamos a definir, fíjense bien, aquí van a definir ustedes todas las losas que hemos definido al inicio, una losa aligerada de hormigón, fíjense bien, con lámina. En este sentido, fíjense bien, lo vamos a hacer en forma de rectángulo, vamos a definir el rectángulo como tal. Le vamos a aplicar, fíjense bien, nos pide entonces el ejercicio todas las dimensiones de ese rectángulo, todas las dimensiones de ese rectángulo. Recordemos que es necesario que ya esté definido las columnas, por eso en clase hemos trabajado en ese detalle de definir las columnas. Una vez que hemos seleccionado las cuatro esquinas, lo mostramos, fíjense bien, le damos cerrar, fíjense bien, y eso significa que trabaja en dos sentidos. Hemos visto en clases anteriores cuando la losa va a trabajar en un sentido, cuando la losa va a trabajar en dos sentidos. Ese mismo procedimiento van a hacer para demás losas, fíjense bien, que lo van a ver en otro video tutorial. Esto es todo por los momentos. No olvidarse darle like y suscribirse al canal.